Pues a mi punto de vista son aquellos fenómenos que ocurren a base de agua, como por ejemplo los huracanes, los ciclones que se llevan a cabo aquí en nuestra comunidad. Bueno, son los ciclones que llegan a traer mucho viento y mucha lluvia, fuertes lluvias, tormentas tropicales. Podrían ser como los ciclones, los huracanes, las sequías y los sucesos así naturales. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza que nos afecte a nosotros. En realidad es todo lo que tiene que ver con el clima, ¿no? Son aquellos fenómenos que afectan al ser humano, pueden ser previstos o no, como los huracanes, terremotos, tormentas, ciclones, etc. Los huracanes, la sequía, ahí se me va. Los fenómenos también del niño y la niña, ¿no? Los huracanes y lluvia y todo eso. Los huracanes, las sequías. Tormentas, huracanes, tsunamis, volcanes, sismos, terremotos, maremotos. Pues son como los estados del tiempo, ¿no? Los hidrometeorológicos pues se refiere a la lluvia, no sé, inversión térmica, huracanes, lluvias torrenciales, chubascos, todos esos fenómenos, supongo. Estamos nuevamente con el doctor Luis Brito Castillo y vamos a hablar de una importante red de investigadores que están abordando ahora mismo un tema por demás urgente y tiene que ver con la vulnerabilidad ante ciertos cambios que estamos presentando y cómo estos fenómenos, al asociarse a los cambios de conducta humana, sobre cómo construir, dónde habitar, pueden traer resultados fatales y cómo podríamos hacer para sensibilizar y socializar este conocimiento que hay, en particular sobre este aspecto. La red, ¿cómo se llama, doctor, y cuál es el objetivo? Sí, la red se llama Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos. Su objetivo principal es establecer un puente entre la comunidad científica y los diferentes sectores de la sociedad para poder lograr una solución al problema de los desastres. Concretamente, ¿cómo se estructura esta red? Sí, la red está estructurada en 5 líneas temáticas de investigación. La primera es monitoreo, bases de datos y diseminación de información. La segunda es diagnóstico y evaluación de procesos. La tercera es pronóstico y prevención. La cuarta es modelación de procesos. Y finalmente la última, que no la menos importante, es políticas públicas y transferencia del conocimiento. ¿Cómo se han vinculado con los diferentes sectores? Usted hablaba al principio de este acercamiento, este puente con los sectores. ¿Cómo lo han hecho? Sí, hemos tenido muchas reuniones en México principalmente, allá se encuentran muchos de los directores y los tomadores de decisión que nos interesan, y los hemos invitado a participar con nosotros en darles a conocer lo que es la red. Entonces nos hemos vinculado con el director de Senapred, hemos invitado al coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, a gente de Zagarpa, de INEGI, los cuales han respondido favorablemente y les interesa mucho el tema, porque muchos están justamente con problemas que tienen que atender, a veces de inmediato. Doctor, yo tendría 2 preguntas adicionales al listado de preguntas que me parecen muy importantes ir respondiendo, y una de ellas me parece que es de interés público también. ¿Quiénes intervienen en la conformación de esta red? O sea, ¿quiénes son la red? Claro, CONACYT emitió una convocatoria ya desde hace algunos años, a los cuales los investigadores que creían conveniente atender un problema, no un problema pequeño, sino un problema mayor que involucrara a todo el país. Entonces se invita a diferentes instituciones, primero con los colegas, porque es muy fácil la cercanía, y después a los diferentes investigadores que estén interesados en el tema principal de la red. En nuestro caso, somos 111 investigadores. Desafortunadamente, no cubrimos a todos los estados de la República. Debo mencionar que todavía nos falta que investigadores de los estados como San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Sinaloa, Coahuila,
se interesen por integrarse a la red. Y quiero aprovechar también esta entrevista para hacer una promoción y hacerles una atenta invitación. Todos aquellos investigadores que estén haciendo estudios acerca del riesgo, de los desastres, de eventos, de variabilidad, que se quieran incorporar con nosotros a la red, están muy invitados. Son bienvenidos para nosotros. Otra de las preguntas que me parece también toral es ¿cómo consigue fondos para hacer toda la investigación esta red? Sí, es un programa muy grande de CONACYT y evidentemente en sus inicios a cada red de las 21 que estaban formadas cuando nosotros propusimos, se les dio un fondo semilla. Porque el propósito, a final de cuentas, es que una vez que estemos interactuando entre nosotros, propongamos ya proyectos interdisciplinarios con todo ese bagaje de conocimiento que tenemos para poder concursar en las diferentes convocatorias que existen. Entonces, CONACYT simplemente nos da el empuje, pero ya es una responsabilidad de nosotros buscar recursos por otras fuentes, tanto nacionales como internacionales. Tocando ese punto, ¿cómo se vincula con organismos? ¿Se vincula con organismos internacionales? Sí, de hecho es una obligación, no solamente de aquí de Latinoamérica, sino la posibilidad de que se extienda inclusive a todo el mundo, ¿no? Es uno de los objetivos de nosotros, denominado la internacionalización de la red. El tema evidentemente no es solamente preocupante para México, todos los países estamos viendo el terremoto que acaba de ocurrir en Nepal, y evidentemente para nosotros que afectan los huracanes durante la temporada, entonces es importante. ¿Y cómo nos vinculamos? Bueno, las colaboraciones que tenemos con gente del extranjero, algunos de nosotros, de los colaboradores en la red, ya tienen contactos con gente del extranjero, entonces a través de ellos es mucho más sencillo poder establecer esas colaboraciones. Entonces, en la actualidad tenemos ya adelantado un convenio de entendimiento, un memorando de entendimiento con NCAR. NCAR es una institución que está en Boulder, Colorado, y sus siglas en inglés, NCAR significa The National Center for Atmospheric Research, que es una de las instituciones, digamos, más importantes a nivel mundial. Ahí se concentra el Banco Mundial de Datos atmosféricos. Evidentemente hacen modelación y mucho les interesa la modelación de procesos atmosféricos e hidrológicos. Entonces, con ello ya tenemos avanzado un memorando de entendimiento. Y ahora le voy a preguntar, como niños, algo curioso, que es, ¿cómo le hacen para reunirse ciento y tantos investigadores? ¿Qué procesos logísticos operan? Es una red muy grande. Sí, bueno, no es de las más grandes, debo de decirlo, ¿eh? De hecho, podría decir, era de una de las más pequeñas. Sí, de las pequeñas. No, está la red del agua, por ejemplo, que tiene más de 500 integrantes. Nos dimos cuenta cuando se hizo la invitación, y todavía es abierta la invitación, porque también CONACYT quiere que más gente se involucre en estos temas, de que en México, desafortunadamente, no somos muchos los que estamos interesados en estudiar esos temas, o al menos eso lo refleja en las convocatorias que hemos abierto a nivel nacional. Sí, así es. Entonces quiere decir que para abordar el problema es algo monumental. Hay muchas cosas que tenemos que atender y evidentemente necesitamos de gente que se una a nosotros a este esfuerzo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, afortunadamente cuando en la parte logística hay gente muy profesional, ya preparada en esos temas de cómo organizar a las personas. Nosotros como investigadores no tenemos ninguna experiencia. La verdad es que hemos colaborado, bueno, en pequeños grupos, ¿no? Entre nosotros nos conocemos y, bueno, colaboramos. Pero cuando se trata de organizar un taller o un congreso, y más cuando es mucha gente, sí requiere ya de gente profesional. Afortunadamente hay algunos fondos que se pueden derivar para poder contratar ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, contamos con gente muy profesional, así como ustedes. Muchas gracias. Yo pido mano, yo le preguntaría, ¿por qué no abren la convocatoria de divulgadores? ¿Podemos entrar? ¿Ayudamos en Fíjate algo? que esa es una buena propuesta, la voy a discutir con los colegas del Consejo Técnico Académico, y ¿por qué no? Lo importante es que se difunda, que se dé divulgación. Claro. Así es. Doctor, ¿cuál es el horizonte? Si ahorita usted pudiera hacer un recuento así rápido, mental, ¿qué palabras utilizaría? Y le voy a pedir 3 palabras que utilizaría para describir lo que se tiene que hacer en esta materia, en México.
organización, recursos e iniciativa. ¿Cree usted que la red podría dirigir su visión y sus pasos hacia la consecución de estos 3 objetivos? De hecho, es lo que pretendemos. Hay muchos obstáculos que tenemos que cubrir, principalmente cuando se trata de intereses. Evidentemente, nosotros como investigadores tenemos nuestros intereses, y no me refiero nada más a intereses económicos, sino hay intereses de diferente índole. La sociedad en particular, cada individuo tiene sus propios intereses, y entonces cuando se trata de abordar temas que involucran al riesgo, es muy importante tomar en cuenta sus intereses. Desde la persona que no quiere salir, por ejemplo, de su casa. ¿Por qué? Porque ahí vivió, ahí nació y ahí desea morir. Hasta aquellos que sí lo desean, pero que afectan intereses secundarios, y entonces se vuelve muy complejo esa interacción. Por eso la organización es muy importante. Y evidentemente cuando se habla de organización se requieren recursos. Recursos humanos, recursos monetarios, recursos de todo tipo. Cuando tienes una eventualidad, es importante actuar, a veces de inmediato. Y eso todos los hemos vivido. En el terremoto del 85 aquí en México es muy difícil. Las autoridades tienen que responder de inmediato. De hecho, debo admitirlo, en las reuniones que hemos tenido con, por ejemplo, el director del Servicio Meteorológico Nacional, nos ha comentado que cuando se viene una eventualidad, ¿dónde está la red? Nos han preguntado, ¿no? ¿En dónde está la red? Y tiene muy justa, mucha razón el hecho de que haya esa pregunta. Y entonces ahí es donde nosotros hemos tratado de encontrar una vía para la cual podamos dar una respuesta. A veces ellos requieren respuestas inmediatas, rápidas. Y nosotros necesitamos cambiar nuestra visión. La investigación no es una cosa rápida, es un poco más lento. Y entonces debemos acostumbrarnos a ese ritmo. Evidentemente no se va a dar de la noche a la mañana, pero nuestra visión va hacia allá. A veces se comienza con algo muy sencillo, pero una vez que ya se tienen los productos, como que ya el paso es mucho más acelerado. Entonces, de ahí partimos nosotros en tratar de formar una filosofía que nos pueda ayudar a tratar de una respuesta mucho más rápida de la que habitualmente nosotros damos. El otro aspecto es la iniciativa. Si no cambiamos nuestra actitud, va a ser muy difícil que logremos, digamos, encontrar soluciones a problemas tan complejos. Entonces requiere iniciativa, colectiva e individual, pero es muy importante la iniciativa. Para cerrar, que me pudiera yo estar escuchando hablar otro buen rato, mucho rato, pero obviamente el tiempo es acotado en la televisión. Pero no quiero dejar de fuera algo que ahorita mismo me brinca. Es decir, en esta coyuntura, que es global también, porque la misma reflexión debe estar pasando en diferentes países, usted lo decía hace rato con las redes internacionales, me pregunto si la ONU ha tenido ya una primera plataforma, al igual que lo ha hecho con los ejes de cambio climático, por ejemplo, para en particular, y si estamos siguiendo el derrotero que ellos están marcando. Sí, definitivamente. La ONU y otras organizaciones internacionales son, principalmente la ONU, porque tiene una sección de meteorología y otra de hidrología. Entonces no pueden desviarse de una eventualidad por ese tipo digamos, de conocimiento. Nosotros estamos buscando la forma de poder establecer contacto con la gente que coordina ese tipo de organizaciones. De hecho, hace 2 años tuvimos participación en un congreso que es sobre el riesgo, la sociedad del riesgo, y tiene un capítulo que es de Latinoamérica, que es donde nosotros tratamos de establecer esas colaboraciones. Y por supuesto, tratamos de seguir los lineamientos que ellos manejan, porque inclusive además es una oportunidad para nosotros. A través de ellos podemos también conseguir recursos. Entonces sí es importante que nosotros establezcamos también ese tipo de colaboraciones. Doctor, muchísimas gracias porque nos permite desde un punto en el horizonte de la ciencia acercar el conocimiento para las emergencias diarias, es decir, las prioridades de este país y de muchos otros países, las prioridades que está presentando el ser humano ante una cosa que se manejaría como
decía yo ayer, como un desastre natural, para actuar con una responsabilidad y saber que el embate de la naturaleza tiene frontera con nosotros y que tenemos que actuar desde esa frontera. Le agradezco muchísimo su tiempo, entonces, su conocimiento, y esperamos también que este espacio, que es el Tiempo de Ciencia, empiece a ser una ventana para que usted deje asomar el conocimiento que está emergiendo. En nombre de los colegas, ¿verdad?, de la red, agradezco también esa oportunidad que nos dan de poder dar un poquito de información, y que si es de interés para la gente y aquellos investigadores que aún no se han dado, digamos, no tienen conocimiento de la red, pues invitarlos a que cordialmente se unan a nosotros a este esfuerzo. Nosotros tenemos una página, no sé si la pueda mencionar, no tiene www, sino es simplemente directo, redesclim.org.mx. Ahí pueden encontrar información de quiénes somos nosotros, de dónde venimos, qué instituciones la conforman, cuál es la estructura de la red y cómo estamos funcionando actualmente. Debo mencionar que ese año afortunadamente ya CONACYT nos aprobó los recursos para poder operar durante ese año, así es que vamos a continuar con esos trabajos y, como no, haciendo reuniones también con la gente que está interesada, los tomadores de decisión y principalmente también los sectores público y privado, que también nos falta que interactúen con nosotros, ¿no? Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Quédese porque este Tiempo de Ciencia le quedan todavía varios minutos que creemos que pueden ser de su interés.